Bien, amigos, tenemos el placer de contar con la presencia del licenciado Janoy Vargas. Janoy Vargas es psicólogo, presidente del Colegio Dominicano de Psicólogos, CODOSPI. Licenciado, gracias por estar con nosotros. Agradecido de ¿Cuántos usted, psicólogos? que le reitero su apoyo en mi tiempo de campaña. Déselo a los miembros que lo eligieron. Licenciado, ¿cuántos psicólogos no afiliados al colegio, sino han egresado de nuestras universidades, se dedican o no se dediquen a la psicología? Bien, tenemos actualmente unos 53,000. De Eso es esos un dato que 53, viene del Sistema Nacional de ¿cuántos Salud. están afiliados al colegio? Tenemos aproximadamente unos 8,000. ¿Cuántos? 8,000. De esos 53 y de esos 8, ¿cómo se dividen psicólogo clínico, psicólogo industrial, etcétera? ¿Cuántas psicologías o subespecialidades hay? Ahora mismo nosotros tenemos la psicología clínica, que es de las más escogidas, psicología escolar, después viene la organizacional, que es la llamada industrial anteriormente, y la forense. ¿Cuántas trabajan en educación? ¿Cuántas? ¿Cuántos psicólogos trabajan para el Ministerio de Educación? Bueno, tenemos entendido que hay, bueno, ese dato con precisión no lo tengo, en educación específicamente. Nosotros sí sabemos que en el Sistema Nacional de Salud tenemos unos 3,000. Ahora, ¿qué pasa con el sistema de educación? Que se le ha estado asimilando como orientadores. Es decir, y ya ahí se nos pierde, porque el orientador no está bajo la regulación del Colegio Dominicano de Psicólogos. Entonces, cuando lo contratan como orientador y al mismo tiempo también se subvalúa su trabajo porque no está ejerciendo en la plenitud de su expertise. Y entonces nos genera problema el dato ahí. ¿Tenemos buenas escuelas de psicología en el país? Sí, tenemos muy buenas escuelas y podemos decir que es la carrera que más se estudia después de abogacía, lo que genera un crecimiento en la misma. ¿Y cuáles son los problemas principales que maneja el profesional de la psicología aquí en el país? Bueno, a nivel de la sociedad nos encontramos con una realidad muy fuerte y es que tenemos un creciente en las afecciones en el orden de la salud mental, pero al mismo tiempo tenemos otro problema y es que a nivel de la seguridad social encontramos poca cabida para el ejercicio de la misma por no tener las debidas coberturas. Entonces, estamos enfrentando una realidad social. ¿Por qué usted dice que a nivel de seguridad social no tienen las debidas coberturas? Explíquele a la gente. Porque sabemos que en todo el que tiene una tarjeta de seguro tiene cobertura de psiquiatría, pero es un tema de cobertura con los psicólogos. Sí, bueno, es un tema de... ¿O de afiliación? Es un tema de negociación en esa cobertura, es decir, los aportes que dan las ARS al profesional y también las delimitantes en cuanto a que independientemente de que un centro, por ejemplo, de primero o segundo nivel de atención esté habilitado por salud pública, esté correcto en su personería jurídica y esté todo ordenado en su esquema profesional, se hace difícil entrar al sistema, ¿verdad?, de alianza con las ARS para poder darle el servicio a la ciudadanía. Hay mucha selectividad. Entonces, hemos estado abogando porque se pueda, ¿verdad?, dar entrada al psicólogo dentro del sistema de la seguridad social, en la cobertura de las ARS, pero en un marco más favorable desde el punto de vista económico, porque no es posible con 300, 500 pesos y un copago no más de 1,000, usted poder dedicar una hora de servicio a un ciudadano. Entonces ahí se va ya al ejercicio privado. Porque los donde psicólogos no han podido, tienen un problema de tiempo con los pacientes, ¿verdad? Por más que quieran, no pueden atender en un día más de 6 o 8 pacientes. Exactamente. Entonces tenemos un problema serio y cuando se le suministran pruebas psicológicas, usted dedica 1 hora o 2 horas suministrándola y después 8, 10 y hasta más corrigiéndola y el seguro no acoge eso. ¿El COVID-19 ha incrementado la demanda de servicios de psicólogos? Sí, tanto en el marco de la pandemia como en la pospandemia. Y la Organización Mundial de la Salud nos alerta que para el 2030 el 25% de la población del mundo va a tener una afección en el orden de la salud mental. Pero aparte de eso también va a ser la principal causa de discapacidad.
Y cuando tú analizas República Dominicana, los problemas neurálgicos que nosotros tenemos, hay un vínculo directo con el tema de la salud mental. Entonces, hay que ponerle atención al tema. Bien, en el caso de República Dominicana, se está hablando mucho de, no del incremento de la delincuencia, sino de que somos más violentos, que hay un tema de comportamiento, de cambio de conducta. En el caso de los psicólogos del Colegio Dominicano de Psicología, ¿están haciendo algún estudio, algún trabajo en este sentido, de determinar qué está pasando con la conducta y por qué estamos tan violentos? Sí. Mire, nosotros tenemos una solicitud y previsto encontrarnos con el presidente para darle nuestro parecer en relación al tema y cumplir con nuestro rol de ser asesor del Estado en materia de psicología. Porque a nivel mundial la violencia ha decrecido significativamente. Desde el 2016 más fácil se quita la vida a una persona por sí misma a que otro se la quite. Sin embargo, en República Dominicana estamos viendo una violencia creciente, nos está preocupando, tenemos un tema intrínseco como nación de ser, ¿verdad?, muy reactivos, constructo de pensamiento, carencia de psicoeducación y una dificultad global para manejar y ser tolerante. Entonces, fenómenos como ese y situaciones, por ejemplo, que no se controlan a nivel social, están incidiendo significativamente para promover el comportamiento violento. Licenciado, eso es lo que dicen los números, que República Dominicana está en esa situación en comparación con el resto del mundo. En comparación con el resto del mundo, nosotros decimos que a nivel mundial el fenómeno de la violencia, la muerte por violencia, ya sea a nivel de pandilla como a nivel de guerra, ha decrecido desde el 2016. Sin embargo, nosotros en República Dominicana vamos en una violencia creciente. Aquí tenemos un tema con los números. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a buscar las estadísticas para crear las líneas basales y presentar propuestas, proyectos, tienes dificultad, porque a veces hay un interés de no revelar los números porque nos malposicionan realmente. Pero muchos de esos eventos, vamos a decir, de intolerancia, no tienen que ver en su mayoría quizás por situaciones de convivencia, es decir, como hacinamiento, como dificultades y respeto a los derechos del otro. Desde el punto de vista de los estudios que ustedes han hecho, ¿qué tanto influye lo que tiene que ver los problemas de convivencia como principal causa de eso, de la violencia? Sí. Convivencia con vecinos y hasta con parientes y en el hogar. Sí. Una de las cosas en las que nosotros hemos insistido es la necesidad de psicoeducar al ciudadano. Nosotros sabemos que, por ejemplo, el ser humano en sentido general, en esta generación, a diferencia de otras, es menos tolerante, porque está más sujeto al inmediatismo, a la facilidad de control, a la dificultad para postergar gratificaciones, manejar el no como respuesta. Entonces, al ser más susceptible en ese sentido, es evidente que cuando una persona maneja frustración, está sujeta a estrés, transfiere de alguna manera ese estado. Y nosotros lo hacemos de manera violenta. Se ve en el núcleo del hogar como, bueno, a nivel verbal, violencia física, que es generadora también, posteriormente, de violencia. ¿Por qué? Porque el individuo la experimenta, se sujeta a ella y después la adquiere como modelo y la transfiere. Y nosotros tenemos socialmente hablando, nosotros tenemos una dinámica de esa naturaleza. Por eso hablamos de la psicoeducación. Lo que pasó en estos días con los padres, no sé si vieron un video, una reunión de padres, se cayeron a sillazos y con casco de motor y eso fue un espectáculo ahí. Entonces, ¿qué te dice eso? Estamos hablando de los padres. Entonces, se ha perdido. No averigüe. Exacto. ¿Cómo serán los muchachos? Y en el hogar. Entonces, eso preocupa y por eso hablamos de psicoeducar y de crear un sistema donde la escuela sea un respaldo para la familia, porque la familia está llamada ciertamente a ser un factor de protección, pero ahora mismo hay muchas familias que son factores de riesgo realmente. ¿Cuáles son los trastornos más comunes en República Dominicana? Bueno, porque a veces uno cree que nada más la violencia, el tema
¿Cuáles son los trastornos reales? Mira, a nivel de la CISARRIL, para la cobertura de los seguros y amparándose en estadísticas internacionales, porque parece que de aquí no la hemos podido extraer, estamos hablando de depresión, estamos hablando de trastornos vinculados con la ansiedad, estamos hablando de bipolaridad y estamos hablando de esquizofrenia. Eso dentro de la cartera de servicios. Y esos no son trastornos que maneja el psiquiatra. Usted acaba de mencionar bipolaridad, esquizofrenia, eso no. Yo pensaba que íbamos a hablar de problemas económicos, de violencia, de alcoholismo, de trastornos propios que trata de un niño que se porta mal, que tiene problemas de conducta. Usted está hablando de esquizofrenia, de bipolaridad, de depresión. Eso no es del psiquiatra. Entonces, por eso es que debemos de ampliar la cartera de servicios, porque básicamente este tipo de trastorno, aunque la psicología en primer nivel se encuentra mucho con depresión, con temas vinculados con ansiedad, trabaja combinado con el psiquiatra los casos, por ejemplo, de bipolaridad, y es casi muy exclusivo su trabajo, el del psiquiatra, con los casos de esquizofrenia. Pero lo cierto es que hay un abanico de temas, de trauma, de trastornos, de problemas del comportamiento que no se pueden circunscribir a esos cuatro. Por ejemplo, estamos hablando de los niños con autismo, por ejemplo, que necesitan un proceso de aprendizaje muy inducido. Un seguimiento constante. Exactamente. Estamos hablando, por ejemplo, pero licenciado, de las adicciones. Y en los casos, usted sabe que usted tiene dentro del sistema de seguridad social, usted tiene lo que se llama el catálogo de servicios que autoriza la CISARRIL para el Plan Básico de Salud. Okay. Dentro de la psiquiatría, usted tiene, parece que solamente tienen las consultas habilitadas como modelo, a los que están afiliados, el modelo de consulta. Pero en otras especialidades médicas, uno ve, por ejemplo, a un ginecólogo le tienen la consulta y le tienen el parto. A un cirujano le tienen la consulta y le tienen el parto. Esas enfermedades o trastornos de la mente o de la conducta que no se pueden manejar en una consulta solamente, sino en un tratamiento que se podría ver como un proceso, como las mismas adicciones, ese tipo de cosas que hay que darle seguimiento constante. No se puede manejar, por ejemplo, por un caso. Yo te voy a cobrar, ese paciente no es una consulta, ese paciente tiene una adicción a la droga. Eso cuesta 15,000 pesos, 20,000 pesos, en vez de 300, 500 pesos por una consulta. Entonces, mire la situación que tenemos ahí. Si una persona tiene problemas de alcoholismo y afecta su hígado, que ya es un órgano, el seguro se niega a cubrirte la atención al hígado porque se asume que mediante la adicción suya usted provocó eso. Pero si usted dice cubro la depresión, pero si yo intento suicidarme por la depresión y me afecto físicamente, puede haber una resistencia de atenderte porque se entiende que usted atentó contra su vida, cuando eso está muy vinculado con el tema de la adicción, con el tema de la depresión. Entonces ahí tenemos unos vacíos demasiado importantes. La seguridad social no te habla a ti de una cobertura acabada en segundo nivel de atención para temas de emergencia, por ejemplo. Te habla del primer nivel y se han abierto al primer nivel, pero no está el segundo nivel. Entonces, ¿qué es lo que estamos proponiendo? Incluso con propuestas que están en el Congreso, el diputado Aníbal Díaz tiene un proyecto de ley donde obliga a las ARS a una cobertura en donde se especifican las formas. Entonces, en este caso, nosotros lo que decimos es, lo mismo que hay de fondo para atenderme a mí, cualquier problema vinculado con cualquier otro órgano, corazón, pulmón, riñón, que esté para atender mi cerebro en su principal función, que es su estado de conciencia y lo que eso implica en el orden del comportamiento. ¿Qué tan grave es en la República Dominicana el tema de las adicciones? Adicción al alcohol, drogas peligrosas, etcétera. Bien, bueno, es bastante serio porque la adicción es un fenómeno creciente y está en la Organización Mundial de la Salud, está como las patologías de mayor presencia, bien, en sus diferentes modalidades. Entonces, nosotros tenemos una situación muy seria porque lamentablemente
en el país, quienes están dando respuesta a fenómenos de la adicción, no es el Estado, sino, por ejemplo, ONG y el sector privado. En este caso, por ejemplo, cuando hablamos de centros donde para tú llevar tu hijo, la condicionante que tiene que salir a vender para la calle, por ejemplo, un tema de estigma, discriminación y violación a la confidencialidad de ese paciente, yo me resisto a ir a tratamiento. ¿Y qué hace eso? Que la gente entonces con esa problemática esté en la calle. Se convierte en un problema de seguridad ciudadana, de seguridad en relación a la familia y de seguridad para el mismo individuo que tiene el padecimiento. Y es Entonces, muy un problema costoso serio. el tratamiento de las adicciones. Dígame. Es muy costoso el tratamiento de las adicciones. Sí, porque es prolongado, porque tiene diferentes etapas. Hay una etapa que tiene que ver con la desintoxicación y otra que tiene que ver con la deshabituación. Y conlleva aislamiento. Conlleva aislamiento en la mayoría de los casos, procesos medicamentosos, atención multidisciplinaria, porque participa el psiquiatra, participa el terapeuta y participa todo un equipo médico trabajando con esa persona. Pero definitivamente aquí no se considera un problema serio de salud o una necesidad. La rehabilitación del adicto no es algo que se ha considerado ni siquiera como parte de una cobertura médica. Hay un tema porque el trato que se ha dado históricamente es más basado en lo punitivo que en lo médico profesional. Por eso tenemos un 31% de los privados de libertad, tú lo ves, y está vinculado con ¿qué cosa? Con temas de drogas. Algunos de microtráfico, otros simplemente que están enfermos. Pero al no tener alternativa dentro del sistema, lo mandamos para la chirola, cuando son personas rescatables. Vienen de allá con una ficha y para reinsertarse es un problema. ¿Por qué? Porque ¿cómo me reinserto yo si cuando me piden un papel de buena conducta ya tengo un tema de una ficha? Imagínate que un juez tiene la prerrogativa por encontrar a una persona solamente con un plástico untado de heroína, por ejemplo, tiene la prerrogativa de mandarlo 10 años preso si así lo quisiera, porque la ley 5088 ampara una decisión como esa. Obviamente, muchos son, ¿verdad?, coherentes, le buscan otro tipo de alternativa, pero es un tema que tenemos que hay que resolver. Bien, licenciado, en la parte final, ¿qué exhortación usted le tiene al sistema de salud para que tenga en cuenta a los psicólogos en República Dominicana? Bueno, yo quiero aprovechar esta pregunta para reiterar el interés que tenemos de entrevistarnos con el presidente, darle nuestro parecer. Ya eso está agendado, queremos hacerlo en esta gestión que nos permita dar las correctas alternativas y que nos permita entrar en un marco, ¿verdad?, de consideración donde nuestro colegio pueda adoptar un papel como lo demanda o lo sugiere la misma ley que nos establece y que podamos ser soporte a la realidad que estamos viviendo como nación. Agradecemos al licenciado Janoy Vargas, presidente del Colegio Dominicano de Psicología. Gracias por estar con nosotros en Revista 110. Vamos a una pausa y regresamos.